Hola, buenas tardes. Como cada semana estamos con otro invitado, con alguien muy especial, como casi todas las personas que vienen a contarnos esa experiencia tan bonita, su ECM. Para todos aquellos que nos seguís, supongo que ya sabéis que una ECM es una experiencia cercana a la muerte que conlleva una serie de cambios, eh, a veces espectaculares en la vida de una persona. Y como no, en cualquier, creo que en cualquier aspecto o persona que esté alrededor de la persona que ha experimentado una ECM. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial. Está con nosotros Marco Montero. Marco es empresario de origen colombiano, aunque viene a España, que me imagino que le encanta nuestro país. Y Marco nos va a contar su experiencia, cómo la vivió, qué pasó después de esa experiencia. Y bueno, bienvenido, Marco. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Ana, por la invitación. El placer es mío. Muchísimas gracias. Bueno, para entrar en materia, Marco, me gustaría mucho que me contaras cómo cambió tu vida, ¿no? Que te adentres en ese cambio, ¿no? Que se produce en la vida de las personas que experimentáis una ECM. ¿De qué manera cambia lo que sentiste entre lo que habías vivido el antes y el después, podríamos decirlo así, en tus creencias, en tu creencia de ¿había vida después de la muerte? No sé si esa pregunta te la habías planteado con anterioridad, en la existencia de Dios. Cuéntanos, ¿cómo fue tu ECM? Bueno, es una experiencia que indudablemente te cambia la vida por completo. Yo tenía 20 años y a pesar de mi juventud, pues experimenté muchísimos cambios y son unos cambios que a medida que pasa el tiempo, pues seguramente se siguen afianzando y básicamente ahora yo valoro muchísimo la vida. Yo cada día cuando me despierto, lo primero que hago es agradecer a Dios por estar vivo, por todas las cosas que tengo. Y hay otra cosa grandísima y se me ha despertado un amor hacia las personas, hacia todo el entorno. Es algo que somos muy afortunados las personas que tenemos de vivir una experiencia de estas. Porque yo tuve un accidente que más adelante les contaré cómo fue mi experiencia. Cuando eso pasa, muchas personas me decían que yo tenía muy mala suerte por lo que había pasado y yo les decía, no, soy una persona muy afortunada porque gracias a haber vivido esa experiencia, mi vida cambió muchísimo. Yo era una persona pues de formación religiosa por mi familia, pero muchas veces uno pone en duda si realmente Dios existe, que si hay vida después de la muerte o no. Y realmente, pues uno descubre que sí hay algo después de la vida. Y eso hace que las personas nos acerquemos muchísimo, pues a Dios y queramos de pronto ayudar a las personas. Yo pienso que he aprendido a no juzgar las personas, a tener un poco más de empatía, de entender por qué las personas actúan de cierta manera. Es muy difícil no juzgar, pero procuro cuando veo algo de una persona, procuro no juzgarla y, bueno, digo, esa persona, yo realmente no sé por qué estará pasando y pues no debo juzgarla. Entonces, pienso que nos volvemos más sensibles, con más empatía hacia los demás, más solidarios. Pues yo creo que esas son de las cosas que llevo ahora en mi vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Bueno, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de resumirla, pero es una historia muy bonita. A ver, yo pienso que, estoy casi seguro que todas las personas antes de morirnos, nosotros recibimos un aviso de que algo nos va a pasar. Yo 2 meses antes de que tuviera esta experiencia, empecé a sentir unas señales
y unos cambios en mi vida un poco curiosos. Eh, yo sentía la necesidad de ayudar a las personas, de recoger ropa, bueno, cosas que nunca hacía antes. Y pasaba algo curioso, había unas personas que eran los testigos de Jehová, iban a mi casa seguido a buscarme y me decían que me convirtiera, era una cosa rarísima. Entonces, eh, yo tuve un accidente de tráfico en un autobús. Yo estaba, eso fue un día viernes, un 30 de agosto del 90. Yo tenía 20 años y estoy en una finca de mis padres y yo cojo un autobús. Cuando yo cojo en ese autobús, eh, apenas me subo, yo digo, llegó el momento. Yo sentía que algo iba a pasar. Este autobús sigue su recorrido y hace una parada en un pueblo pequeño. Esto era un viernes, sobre las 6:30 de la tarde, estaba lloviznando. Y el bus cuando hace la parada, yo siento una voz que empieza a hablarme y a decirme que por favor me baje del autobús, que me baje y que coja otro. Pero pues eso era absurdo porque si yo quisiera coger otro autobús me tocaba caminar a buscar la autovía y eran como 4 kilómetros y estaba lloviznando, entonces yo decía, yo no puedo hacer eso. Entonces la voz me sigue hablando y entonces me dice, bueno, si no te bajas, cámbiate del lugar de donde estás. Entonces yo decía, pero ¿qué es esta locura? ¿Qué es este absurdo? Y yo finalmente un poco a regañadientes decido cambiarme de lugar. Un inciso, Marco. Sí, dime. ¿Habías sentido, oído, escuchado esa voz antes de ese momento? No, no, No. tal vez no. O así tan fuerte, tan definitiva, no, no. Entonces yo finalmente, un poco de mala gana, me cambio de sitio. Yo estaba hacia el lado del conductor y me corrí unos puestos atrás. En ese momento pasó algo y se sube al autobús una persona más bien joven, y se hace en el lugar que yo estoy. Era una persona que tenía un aspecto como de amargado, como de tristeza. Pues esta persona seguramente estaba así por lo que iba a pasar más adelante. Bueno, ya después el autobús empieza su camino y como duró más tiempo del que debía, el conductor manejaba un poco imprudente. Entonces nosotros vamos por una carretera y yo empiezo a sentir mucho miedo y yo trato de quedarme dormido. Cuando de repente ese autobús se estrelló con un camión, yo yo cuando estoy en esa situación, yo pensaba que era una pesadilla. Y entonces yo hago por despertarme y finalmente me doy cuenta que no es una pesadilla, sino es algo que acaba de ocurrir. Con el impacto, yo quedé en la bodega del autobús donde iban las maletas. Entonces, yo sentía sirenas, bueno, y en ese momento veo que no es una pesadilla, sino es algo que realmente ocurrió. Yo procuro calmarme y digo, bueno, ahora vendrán a sacarme a mí. Entonces yo sentía que estaba la ambulancia, estaba la policía. Y de un momento a otro pasó algo que quedó todo en silencio. Y yo digo, madre mía, ¿se han ido? Pues se han ido y a mí no me habían visto. Entonces, claro, yo quedo ahí. Yo no me podía salir de ahí porque estaba atrapado. Y claro, me entra una angustia tremenda. Digo, pero Dios mío, que me voy a desangrar acá, ¿qué me va a pasar? Y yo digo que siempre tuve la ayuda de muchos ángeles. Y entonces, yo estoy en esa situación cuando de pronto escucho unas voces de dos personas que estaban afuera y eran dos señoras que no les pasó nada, entonces ellas se quedaron afuera esperando para coger otro autobús. Entonces yo siento la voz de ellas y empiezo a pedir ayuda. Cuando estas personas ven que hay otra persona, pues estaban súper asombradas porque no me habían visto. Finalmente me sacan. Yo tuve una herida muy grave en el brazo izquierdo, en el codo, o sea, fue una fractura abierta y a mí me quedó colgando el brazo de un músculo, pero todo esto estaba abierto, entonces salía sangre como cuando se rompe un grifo.
Yo en ese momento digo, está saliendo muchísima sangre, entonces yo me saco un pañuelo y ellas me prestan un boli y yo me hago un torniquete para trancar la hemorragia. Mm, En ese momento no había móviles, no había teléfonos ahí como para llamar nuevamente una ambulancia y nadie me quería recoger porque yo tenía la cara cortada, bueno, estaba lavado en sangre. Y finalmente dicen que pasó un señor muy guapo, muy blanco, y fue la persona que me recogió y a mí me llevó a un hospital que estaba ahí cerca. En ese momento yo pensaba que era algo muy leve, dije, ahora me llevan al hospital, ya me van a solucionar. Cuando yo llego al hospital, me doy cuenta de la gravedad de mi lesión. Entonces, en ese momento el médico me dice, yo lo voy a remitir a Bogotá, que es un hospital más grande, porque no tengo los medios para salvarle el brazo. Aquí me tocaría amputarle el brazo. Y en ese momento estaba cerrado el laboratorio, yo no me acordaba de mi tipo de sangre, entonces no me pueden hacer una transfusión de sangre. Me ponen líquidos con un calmante y me envían en una ambulancia hacia Bogotá, pero no había nadie que me acompañara, no había ningún paramédico ni enfermero, entonces me envían con un conductor y esta persona fue un ángel de la guarda para mí, porque empiezo mi recorrido en la ambulancia y en esa ambulancia yo viví unas cosas muy fuertes, unas cosas muy duras. Eh, a medida que pasa el trayecto, cuando pasa el efecto de los calmantes, el dolor era insoportable, era muy insoportable. Yo me comunicaba con esta persona, yo le pegaba patadas al techo y él paraba, me acomodaba el brazo, me ayudaba. Y a medida que va pasando el tiempo, yo me doy cuenta, es como ver una vela que se va apagando, que se va apagando. Y fue cuando yo dije, joder, que yo me puedo morir. Dije, me puedo morir. Claro, por la pérdida de sangre y el dolor, yo empiezo a sentir esa debilidad. Y en ese momento empieza una lucha muy grande. Yo decía, no, yo no me puedo morir, yo tengo 20 años, yo tengo que hacer muchas cosas en la vida. Y a medida que va pasando el tiempo, va siendo más duro el dolor, va siendo súper incómodo. Y en ese momento me pasa algo y es que se me empieza a pasar toda la película de mi vida rapidísimo, pero lo curioso era que yo me acordaba de todas las cosas malas que había hecho. No me acordaba de nada bueno, sino todo eran todas las cosas malas que yo hacía de niño, se me pasó toda la película rapidísimo. Y después de eso, yo me veo en un túnel, en una luz muy bonita, una experiencia de mucha paz, de mucho amor. Y al fondo estaban unas personas que yo conocía por fotos. Eran ancestros míos que me estaban esperando ahí. Entonces, en ese momento yo hablo con ellos y me dan a entender que si me quiero ir con ellos o si yo me quedo. Entonces, finalmente, como había sido la lucha tan grande por mantenerme vivo, yo les dije, no, yo me quedo. Entonces, finalmente ellos me dan a entender, me dicen, bueno, tú ya has visto que hay algo después, tú tienes que hacer más obras buenas de las que venías a hacer en esta vida porque ya has visto que hay algo. Entonces, finalmente, cuando yo, bueno, digo, regreso, eh, esto es algo que es muy curioso porque tú después dices, no, esto no fue verdad, seguramente por el dolor yo segregué alguna sustancia que me hizo alucinar. Entonces, yo siempre cuestioné mucho lo que pasó y yo después de un tiempo investigué con varias personas y alguien me decía, no, eso fue algo que realmente pasó. Me decía, cuando tú naces, está tu papá, tu mamá, el médico pendiente de ese nacimiento. Cuando tú mueres, hay un nacimiento, una vida espiritual y de igual manera están esperando tus seres queridos, unas personas. Entonces, es algo que cuando ocurre uno se cuestiona mucho esa situación y uno duda de que fuera verdad, pero bueno, finalmente pues fue algo que ocurrió y después de eso sentí una angustia y una necesidad como tan grande de avisarle a las personas que yo quería de que sí había algo después, de que cambiaran su forma de actuar, o sea, pero una necesidad grandísima.
Bueno, ya finalmente, después de eso, ya llego al hospital, a mí me reanimaron, me iban a amputar el brazo, finalmente mi hermana llegó y me llevó para otro hospital y en ese hospital me salvan mi brazo, eso fue un día viernes y el día lunes estuve a punto de morirme nuevamente porque me dio una embolia graso, se fue la grasa al hueso y me tapó el pulmón y terminé en la UCI. Yo estuve en la UCI una semana y en esa semana que estuve yo en la UCI fue un momento de reflexión grandísimo, grandísimo, porque una persona de 20 años, uno se imagina que uno es inmortal, que uno se va a morir de viejo, que los accidentes son para cualquiera menos para uno. Entonces, cuando yo estaba ahí en la UCI, yo me acordaba y decía, Dios mío, cómo era yo de imprudente cuando hacíamos carreras en los coches, cuando uno se exponía tanto porque uno finalmente piensa, eso es para cualquiera menos para uno. Y uno, realmente uno con 20 años, se imagina, sí, yo me voy a morir, pero de viejo. Ahí fue un momento donde yo reflexioné muchísimo y sobre todo aprendí a, a valorar mucho, mucho la vida. Yo estuve muy cerca de que me amputaran el brazo izquierdo. Yo estuve un mes en el hospital, me hicieron 8 cirugías, bueno, estuve un mes, una semana en la UCI. Y en el momento más crítico que me podían amputar el brazo, yo le decía a una persona, le decía a mi cuñado, le decía, bueno, si pierdo el brazo, realmente no pasa nada. Es como si a un ladrillo, como un edificio le quitara solamente un ladrillo. Yo me he dado cuenta lo valiosa que es la vida. La vida es algo tan grande que si en este momento me amputan el brazo, no pasa nada. Entonces, es darse cuenta de lo valiosa y lo linda que es la vida. Eso es algo increíble. Sí, es cierto y además tal y como lo cuentas, es, eh, es como una reflexión tras la visión consciente de lo que es, ¿no? De la realidad, ¿no? Que no vemos, que está ahí, pero que no podemos ver, ¿no? Hasta que no ocurre una situación extrema como esta. ¿De qué manera, Marco, crees que se integraron en ti los efectos de la ECM, es decir, a nivel de tu estabilidad interna, de tu bienestar psicoemocional? ¿De qué manera, claro, esta experiencia tan extrema, crees que influyó en tu nivel de conciencia? Para como a partir de ahí, ¿no? La responsabilidad de tus actos supongo que tendría otro nivel, ¿no? Podríamos decirlo así, sería diferente. ¿Cómo integraste eso? Bueno, es como un despertar, ¿no? Primero que todo, respetar la vida, valorarla y valorar cada instante. Yo pienso que yo actualmente procuro vivir cada día de mi vida como si fuera el último. Yo, si me muriera, si mañana partiera, me iría tranquilo, porque aprendes a vivir en el presente, a disfrutar cada momento. Eso yo pienso que es lo que más integras, a vivir en el ahora. Muchas veces nosotros estamos anhelando tanto el pasado y nos angustia tanto el futuro, estamos pensando en el futuro y dejamos de vivir la vida por estar en esas circunstancias. La vida es tan bonita y la felicidad realmente está ahí, en eso, ahí. Es que la felicidad es algo tan bello que está muy cerca de nosotros. No sé, ver un amanecer, tomarte un café con alguien, darle un abrazo y decirle a las personas las queremos mucho. Esa es la verdadera felicidad. Pero siempre estamos pensando en el futuro y anhelando el pasado y nos olvidamos de vivir de ese presente. Yo pienso que eso es lo que más he integrado, vivir en el presente, disfrutar del momento, disfrutar de las personas, no amargarme por nada, porque nosotros muchas veces nos amargamos por cosas que ni siquiera valen la pena. Yo procuro estar en paz, no amargarme y detrás de cada circunstancia que pasa en la vida, pues todo te está dejando una enseñanza y debes tomártelo con calma, o sea, estar tranquilo. Yo pienso que eso es lo que más he integrado. Y supongo que cuando uno vuelve de una experiencia como esta, uno tiene que renunciar, ¿no?
o decides renunciar a personas, situaciones, cosas. ¿A qué tuvo que renunciar Marco? Bueno, yo renuncié a cosas que no me aportan valor, de pronto a cosas banales que antes les daba importancia y me di cuenta que pues no tenían ningún peso. Entonces, renuncié a cosas que no me dan paz, cosas que no me aportan nada. De pronto a personas que me di cuenta que pues que tampoco me daban tranquilidad. Entonces, sí, realmente uno termina renunciando a varias cosas, pero es una renuncia bonita, es una renuncia sin rencor, sin odio a ciertas cosas. Entonces, es una aceptación a la realidad y a la vida que es tan bella. Supongo que hay desajustes, ¿verdad? Desarmonías cuando uno vuelve e integra la vida, ¿no? O se integra en la vida. ¿Cuál crees que fue el desajuste más importante para ti? Yo creo que a nivel espiritual, Ujú. porque vienen muchos cuestionamientos. Y después de eso, yo pienso que no puede uno obviar que hay un ser superior muy grande. Yo he pasado por diferentes etapas, pues te digo, era una persona religiosa porque yo estudié en un colegio religioso y tenía, pues me inculcaron eso, bueno, mi familia. Después, seguramente pasé por una etapa más espiritual, pero actualmente me considero nuevamente un poco más religioso. En este momento de mi vida siento que estoy muy cerca de Dios como hace mucho tiempo no estaba, tanto que ahora voy a misa todos los domingos, comulgo, bueno, hasta hago el rosario, cosa que no hacía antes. En este momento estoy muy cerca de Dios y creo que mi vida espiritual es en un nivel muy alto y eso es algo que me da muchísima paz, muchísima tranquilidad. Y creo que cuando ocurre una experiencia de esas, tú adquieres un compromiso también de ayudar a las personas que están a tu lado y si tú estás en paz puedes ayudar a muchas personas de manera muy simple, con una risa, con un abrazo, con un consejo. Yo soy una persona que me encanta sonreír y con una sola sonrisa le puedes cambiar el día a una persona. Yo creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos cuando vivimos una experiencia de estas, de tratar de hacer la vida más amena a las personas que tenemos a nuestro lado. Entonces, al estar en ese nivel espiritual en paz, pues tú reflejas eso hacia las personas que tienes cerca y yo sé que lo agradece. El cambio de vida, Marco, según contáis y explicáis todos, es absolutamente, eh, es muy potente, ¿no? Se toman decisiones, incluso grandes decisiones que en otro momento quizás no te hubieras ni siquiera planteado, ¿no? Mm, Supongo que hay una gran dificultad a la hora de poder contar esto, ¿no? Lo que tú decías al principio, ¿cómo cuento yo esto? Van a pensar que, bueno, que se me ha ido un poco con el accidente, un poco la armonía, ¿no? Y las conexiones a nivel neurológico. ¿Has dudado alguna vez en contar tu experiencia? ¿En algún momento sentiste que hubiera sido incluso mejor no haberla experimentado o no? ¿O realmente te No, sientes pleno? es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, indudablemente. Es Pero que sí, todos decís eso y es algo muy conmovedor. Eh, ¿Por qué, Marco? ¿Por qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? porque seguramente yo no tendría ese crecimiento o ese despertar. Desafortunadamente tienen que pasar esas cosas, eso es una experiencia muy fuerte. O sea, esto fue algo, una experiencia muy dura y sobre todo para una persona de 20 años. Fue una experiencia muy fuerte, pero que estuvo compensada enormemente
por ese despertar tan grande. O sea, es darte cuenta, es como quitar un velo y ver la luz, es ver, yo pienso que la mayor ganancia de esto es darte cuenta que morirse es muy bonito. O sea, todos le tenemos miedo a la muerte, pero después de esto, y yo ya no le tengo miedo a la muerte. La muerte es algo, y yo se lo digo a las personas, la muerte es algo muy lindo, es algo muy natural. Yo pienso que afortunadamente, después de esta circunstancia, lo que te digo, si yo mañana me tengo que morir, me voy tranquilo, me voy en paz. Tú me preguntabas que si había dudado en contarlo. Claro que sí, porque yo mismo dudaba de que eso hubiera sido cierto. O sea, yo decía, eso fue que por las sustancias que segregó mi cuerpo, yo empecé a alucinar. Yo mismo me cuestionaba y sobre todo cuando estaba en la UCI, yo le echaba mucha cabeza y yo decía, ¿realmente eso pasó o no? Dudaba mucho. Entonces, cuando tú dudas de algo, si fue verdad o no, pues no lo contaba porque seguramente me iban a cuestionar y todo. Yo mucho, pero mucho tiempo después, ya cuando investigo y pregunto un poco y me doy cuenta que efectivamente sí fue algo que pasó, pues yo lo empiezo a contar, sí, lo empiezo a contar a muchas personas. Indudablemente tenías dudas, ¿no? Dudabas de la experiencia, pero a la vez tenías como una certeza, por lo que se desprende de tus palabras, como que algo había cambiado dentro de ti, porque eso era innegable, ¿no? Algo cambió dentro de ti. Sí, claro, hay algo muy curioso. Yo era muy fiestero y entonces yo vivía en un apartamento con mi hermana, estábamos en la universidad. Y entonces mi hermana le comentaba a una tía que era un poco religiosa, y le decía, no, si mi hermano ha cambiado un montón después del accidente, si él ahora ya no se va a fiesta, pero ya no como antes, y va a misa seguido, él se la pasa ya en la iglesia, dijo, él ha cambiado muchísimo. Eso decía mi hermana que veía ese cambio mío después del accidente. El cambio más profundo, o uno de los más profundos, es que ya no hay miedo a morir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo comprende uno que la muerte es volver a casa, es un paso previo a volver al hogar de donde venimos? ¿Qué dirías tú? Realmente como eso, uno siente en ese momento tantísima paz y tanto amor que realmente cuando a mí me dan a elegir, fue un momento, pues, o sea, era una experiencia tan bonita que lo más fácil había sido irme. Después de que sientes toda esa paz y todo ese amor y ves mm, esa tranquilidad que te espera ahí, no puede haber miedo. O sea, ya tú cuando descubres eso, pues está claro que es una experiencia, además que es descubrir que sí hay algo después de la muerte, ¿no? Porque generalmente todo el mundo dice, no, se muere uno y no hay nada, ¿no? Es descubrir que efectivamente sí hay, ahí está, digámoslo, el padre o como tú lo quieras llamar, esperándote. Entonces, yo después empiezo a contar mi experiencia, seguramente para de pronto ayudar a alguna persona que está pasando por un proceso terminal y tiene miedo de lo que viene, yo le digo, no te preocupes que es algo bonito, no te vas a encontrar con nada desagradable, es una experiencia. Esas circunstancias seguramente hacen que tú compartas más la experiencia. Yo, cuando contaba mi historia, porque bueno, realmente en mi vida me han pasado muchas cosas. Yo después del accidente, en una ocasión me apuñalaron y bueno, casi me matan. Bueno, tuve cáncer, me divorcié, entonces me han pasado muchas cosas en mi vida que han hecho que mi vida haya valido la pena. Ha sido una vida muy interesante, no ha sido nada aburrida. Entonces yo cuando contaba básicamente la historia de mi accidente, las personas me decían, eso está como para que tú lo escribas en un libro y lo compartas con las personas. Entonces yo finalmente escribí el libro y pienso que ese era como el canal para ayudar a las personas. Yo cuando escribí el libro dije,
Si a una persona le sirve, ya con eso me doy por bien servido. Y he tenido la fortuna que muchas personas me han dicho, oye, mira que me sirvió mucho, estaba viviendo esta etapa de mi vida y tú me mandas un mensaje a través del libro. Entonces, porque yo creo que nosotros, los que tuvimos estas experiencias cercanas a la muerte, indudablemente nosotros tenemos un compromiso muy grande. Nosotros tenemos que ser unos guerreros diferentes. O sea, nosotros después de una experiencia de estas, no podemos seguir por la vida como si nada. Nosotros tenemos que... Marco, esa pregunta, eso que estás comentando es muy interesante porque todos habláis que hay que cambiar, que la vida ya no puede ser como la que uno vivía, como lo sentía, ¿no? A mí me gusta llamaros mensajeros. Es como que traéis un mensaje. Las personas que habéis experimentado una ECM, traéis el mensaje de armonía, de llevar paz, de llevar amor en donde quiera que estéis y con quien quiera que estéis, ¿no? Hay una cosa de la revisión de vida que algunos habéis hecho dentro de la experiencia en la ECM. Cuando tú veías tu vida, todo lo que habías hecho, cosas que pasaba como una película, me imagino, ¿no? Como un fotograma, ¿cómo te hacía sentir eso? Bueno, Hay mucha gente, verás, Marco, es que hay mucha gente que tiene mucho miedo a la muerte porque cree que nos van a juzgar, que vamos a revisar nuestra vida y aquello va a ser una hecatombe, vamos a ser juzgados y probablemente sancionados de alguna manera y no es eso, no es así. yo creo que fue algo, bueno, guardando las proporciones, fue algo hasta simpático, porque yo cuando empiezo a ver todo, y un momento que dije, joder, yo sí que he sido malo de niño, o sea, porque me acordaba todas las maldades que hacía con mi hermana y todo, pero yo pienso que es algo no malo, o sea, no es algo que te estén como enterrando un cuchillo, sino solamente estás viendo cosas que hiciste. Además, también eran cosas normales que haría una persona joven. No estábamos hablando tampoco de cosas muy graves, pero realmente es un juicio bonito, es un juicio de amor, donde solamente tú estás observando cosas que muchas veces ni te acordabas que habías hecho, de cosas malas, pero desde el amor, no desde la maldad. Y supongo que esa revisión de vida es la que te hace plantearte que tienes que hacer las cosas de otra manera. Indudablemente, indudablemente, claro que sí. Sí, sí, porque pues el solo hecho, o sea, si tú ya sabes que hay algo después y para llegar allá hay que hacer ciertas cosas, bueno, que a mí me lo dijeron, tienes que hacer cosas mejores, pues está clarísimo que ahí te muestran, óyeme, que esto no está bien, óyeme, que hay que cambiar esto. Entonces, indudablemente hay que hacer un cambio y te lo muestran. Y es fácil hacer el cambio porque es que tienes una película tan vívida y bueno, yo creo que después de eso es una aceptación de una realidad y es implementar unos cambios porque te nacen, no tanto por imposición, sino porque te nace desde el amor, desde lo más profundo de tu corazón. Es cierto que, como dicen, una revisión de vida te lleva a proponerte ser mejor, a proponerte cuando volvéis, ¿no? Tomar otro camino diferente, incluso cambiar drásticamente de vida. Hay personas que, no sé si sabes las estadísticas, pero después de una ECM hay un 67% de personas se divorcian, se separan de sus parejas porque ya no pueden convivir con ellas, cambian de trabajo, cambian de lugar de residencia. Y eso ocurre, da igual la cultura, da igual en qué continente suceda. Eso es algo muy común
a todas las ECMs. Da igual que uno haya visto la luz en un túnel, como la haya visto en una hélice, como que da lo mismo. ¿Qué pasa para que cuando uno regrese sienta? ¿Cómo es ese proceso, Marco? Siente desde el minuto, como decimos, el minuto uno, ¿no? O sea, yo vuelvo y despierto. ¿Mm? El nivel de conciencia, supongo, se ha expandido. Porque hay una expansión de conciencia en el lugar donde estáis, ¿no? Y cuando volvéis, ¿qué sucede? ¿Realmente es como que ya no cabes en el traje? A mí me costó un tiempo, porque bueno, cuando pasa el accidente, yo estoy en el hospital, yo no me acordaba de qué había pasado. Mi padre fue al sitio del accidente, le contaron qué había pasado, él me empieza a explicar qué pasó, yo empiezo más o menos a acordarme, pero yo pienso que el punto de máxima reflexión fue cuando yo estuve en la UCI. Yo pienso que ahí es cuando me acuerdo muy bien de lo que pasa, empiezo a ser consciente de eso, pero ese cambio de traje, yo pienso que es no solamente quitárselo y ponerse un traje nuevo, esto es un proceso que yo veo que a medida que pasa el tiempo va creciendo más ese despertar. A medida que pasa el tiempo sientes más amor hacia las personas. A medida que pasa el tiempo tienes más gratitud. Yo pienso que es algo que cuando pasa la experiencia lo aceptas, pero inicia un proceso, o al menos yo lo he vivido así. Yo veo que cada día sigo como con ese proceso de despertar creciendo cada día más y esos sentimientos que te acabo de decir pues van cada día aumentando. Yo creo que es algo de no terminar, sino de a medida que pasa el tiempo ir evolucionando y avanzando cada vez más. ¿Has pensado alguna vez que las personas, todas, necesitaríamos pasar por una experiencia como esta para poder mm, experimentar quizás el ser auténtico, ¿no? Que somos, poderlo manifestar afuera, ¿no? Ese ser que realmente somos y que solo en esa expansión de conciencia se siente, ¿no? Como real, ¿no? ¿Crees que todos necesitaríamos una experiencia como esta? Eso es una pregunta difícil. Mm, Yo creo, lo, lo más lindo sería que todas las personas pudieran llegar a ese proceso de despertar de conciencia sin dolor, pero ese mismo dolor que tú sientes es el que hace que se abra esa conciencia tan grande. Seguramente a través de meditación o ciertas cosas las personas puedan despertar ese grado de conciencia y no tengan que pasar por un proceso de estos. Pero pues yo me considero muy privilegiado y creo que las personas que hemos pasado por una etapa de estas somos muy afortunados y no sé si todas las personas lo podrían soportar, pero las personas que lo hemos vivido, no sé si por algo lo vivimos, ya pues somos tan afortunados de tener esa oportunidad de despertar. Y seguramente podríamos ayudar a las otras personas a que tengan ese despertar, pero no sé qué tan fácil sea hacerlo. Es complicado. Mm. Hay una pregunta que os hago a todos y que me llama poderosamente la atención y me gustaría encontrar la solución, Marco. Igual Mm. a lo largo de este proceso encontramos ahí una valiosa pista, ¿no? Para llegar a la certeza. ¿Por qué crees que unas personas sí y otras no? Porque esto es aleatorio completamente. Sí, hay una teoría, yo no sé. Dicen Sí, que estas experiencias que nosotros estamos viviendo, nosotros mismos las escogimos antes de venir a este mundo. Nosotros sabíamos qué teníamos que vivir
para tener un crecimiento de nuestra alma, si queremos decirlo así, que nosotros antes de venir a esta vida escogimos, yo quiero vivir esta experiencia. Lo que pasa es que cuando venimos, pues obviamente eso se nos olvida. Yo no sé si eso sea verdad o no. Seguramente yo escogí antes de venir que quería vivir todas estas circunstancias. Si es así, pues, pues somos muy afortunados. No sé si lo escogió o no, pero lo agradezco. Si hubiera alguna razón para poder hacer una elección, porque es dura, una experiencia cercana a la muerte es una experiencia dura, una experiencia intensa y profunda, no es una bagatela, o sea, hay que atravesar eh, mucha, mucha oscuridad, ¿no? Hasta que de repente, ¿no? se ve la luz, ¿no? O os encontráis en esa luz, en ese momento de paz, de amor incondicional. Muchos relatáis que esa sensación de paz, ese colorido, esa armonía, ese silencio que hay al otro lado, no lo habéis podido percibir en este lado, en la vida. ¿Eso es así? Indudablemente. Es algo que no, bueno, yo te puedo decir que es un túnel, que hay luz, que hay amor, pero es como medio tratar de describirlo. Indudablemente es una experiencia que es tan grande que tú no puedes describir. O sea, yo me quedaría súper corto y realmente no podría, sería muy injusto tratar de describir esa experiencia. O sea, es algo que no te puedes imaginar. Es algo muy grande. Y a raíz de esas sensaciones, cuando volvéis, buscáis esas sensaciones para poder sentiros conectados a lo nuevo. Yo actualmente me siento muy conectado. Es que yo pienso que después de una experiencia de esas, cuando tú descubres el amor, la gratitud, si tú estás en un estado de esos, sientes muchísima armonía, muchísima paz. Es algo que, o sea, sientes una conexión tan grande hacia todo, que tú formas parte de todo, donde hay o sea, esa tranquilidad, yo puedo decir que no tiene precio también. Obviamente no se puede sentir lo mismo que en ese estado del túnel y todo, pero sí ese amor y esa paz con la que vives a día eh, permite que te sientas a gusto, que te sientas en paz, que te sientas tranquilo, que te sientas feliz. Yo soy la persona más feliz del mundo y cuando me pasa algo, bueno, procuro no amargarme y procuro sonreír y la vida sigue y son enseñanzas, pero seguramente es gracias a eso. Sí, la gran transformación, por llamarlo de alguna manera, es que ya no dais importancia a cosas cotidianas de la vida, ¿no? De la vida diaria que no son importantes, como que valoráis mucho más vuestro estado anímico, vuestra paz interior, el hecho de estar con personas y dar lo mejor de uno y, y ayudar, ¿no? Y ayudar, venís como con esa misión, ¿no? De decir, no, tengo que ser mejor y dar lo mejor, ¿no? Si pudiéramos llamarlo así. Cuando haces la revisión de vida, en ese momento, Marco, te das cuenta de que si vuelves, todo eso tiene que cambiar, tienes que hacerlo mejor. Sí, indudablemente, indudablemente, sí. Es, yo pienso que a pesar de que era tan joven, eh, me daba cuenta de que si seguía con ese nivel de vida que llevaba, seguramente mi vida iba a ser muy diferente. Yo creo que ya cuando tú ves realmente estas cosas o sea, estas cosas que te marcan a ti realmente te hacen hacer un cambio desde el amor, desde tu corazón, desde la aceptación. Entonces, indudablemente que sí.
sería como una segunda oportunidad. O sea, imagina que el camino de alma de una persona va en una dirección y por alguna razón se empieza a desviar o se puede perder de su meta, de su propósito de vida, ¿no? Podría ser que es una manera brusca, eso sí, e intensa de volver al camino. ¿Qué te parece? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, es como una cachetada que te pega la vida y lo que te decía, a mí seguramente, a pesar de lo que he vivido y que he tratado de llevar la vida me ha dado otras cachetadas y me han ido ubicando donde tengo que estar. Pero sí, la vida a través de estos golpes fuertes nos va mostrando cuál debe ser nuestra dirección. Y pues todos somos humanos y obviamente que nos equivocamos y tenemos muchísimos defectos y problemas, pero la vida te va mostrando el camino, la vida te va abriendo las puertas donde tienes que estar y te va guiando poco a poco. Ese es el proceso. Y bueno, yo digo, vida sin problemas sería una vida aburridísima. Y la vida es algo tan lindo que, bueno, ahí vamos avanzando. Muchos de vosotros, la mayoría viene con una serie de cosas nuevas, capacidades nuevas. ¿Te pasó? Sí, pero mira que es curioso, después de tantos años y hace unos pocos días o semanas lo estoy descubriendo. A mí me pasa algo que yo siento unas voces, a mí hay unas voces que me hablan y me dicen ciertas cosas. Yo asumía que a todas las personas le hablaban y le decían ciertas cosas. Por ejemplo, cosas muy mínimas a cosas de pronto un poco más interesantes. Un día donde yo estoy, bueno, estoy en un pueblo, hay un centro comercial que es una casa antigua muy, muy bonita, muy chula, y yo voy caminando por el frente y veo que le han cambiado el color del frente, de la fachada. Entonces a mí me dicen, oye, mira que cambiaron el color, pero se les van a bajar las ventas porque ese color no les va a traer prosperidad. Y yo, bueno. Curiosamente, después de un tiempo, entro ahí, hay un café, hay varios negocios y hay un café ahí, me pongo a hablar con el dueño del sitio y le digo, bueno, yo lo conozco, le digo, Fernando, tengo una curiosidad, después de que ustedes pintaron el frente, ¿cierto que las ventas se les bajaron? Y esta persona me dice, sí, impresionante, después de que pintamos se nos han caído las ventas, pero ¿tú por qué sabes? Y entonces yo dije, joder, y muchas veces yo entro a un supermercado a buscar algo y cuando voy a entrar me dicen no hay. Yo siento que la voz me dice no hay y yo pues bueno, voy y verifico y efectivamente no hay la cosa. Entonces muchas veces yo pensaba que todas las personas tenían eso y en estos días le he preguntado a familiares y todo, les digo, es que ustedes no sienten, no les hablan, no les dicen cosas, y me dicen, no, usted es el que está loco, no, a nosotros no nos hablan ni nos dicen nada. Me pasa con muchísimas cosas, o sea, que me hablan y me dicen, pero yo asumía que todo el mundo lo tenía, o sea, realmente eso me he dado cuenta hace muy poco. Tengo una curiosidad, Marco. Dime, Cuando dime. tú sientes esa voz que te dice que te que te bajes del autobús, la primera sugerencia, vamos a decirlo así, es que te bajes. Sí, Luego, de alguna sí, manera, querían evitarte el accidente. sí, sí, me estaban avisando que, o sea, yo igual pienso, yo sabía que a mí me iba a pasar algo, es lo que te digo, 2 meses Sí. antes yo sabía que a mí me iba a pasar algo. Y seguramente si me bajo el autobús, me hubiera pasado otra cosa. Yo tengo claro que algo me iba a pasar. O sea, seguramente en ese momento lo que hago es postergarlo, pero estoy completamente seguro que algo malo me iba a pasar. Eso sí estoy seguro. Y esa idea de que es muy, muy, muy importante, ¿no? Como que nos avisan, ¿no? Como que uno sabe que va a morir. Hay mucha Sí, gente que relata eso, ¿no? Que es como un pálpito, como una intuición, vamos a llamarlo así, que le dice mm, esto no va bien y algo va a pasar. Algo
trascendente, evidentemente, no. Cuando, Mira, cuando te pasa, claro, tú, es más, tú haces caso, te cambias de lugar en el bus, te cambias. La persona que se sienta donde estabas tú, llegaste a averiguar si había esa persona fallecido, murió. Esa murió. persona tuvo un trauma craneoencefálico. Esa persona en el lugar donde yo estaba, esa persona falleció en el momento del accidente. Sí, se me había olvidado contar, sí, en el sitio donde yo estaba sentado y esa persona se hizo. Es que a mí nunca se me olvida la cara de esa persona. Era alguien con una cara de tristeza, de amargura. O sea, él seguramente ya presentía lo que se venía. Y claro, en el sitio donde yo estaba y ya que finalmente me insisten tanto, cámbiese de puesto, que yo dije, bueno, qué locura. Y ya un poco de mala gana yo, bueno, me voy a cambiar, pero ya como no molesten más. Y claro, en ese lugar, si yo me quedo en ese sitio, pues seguramente había muerto y la idea era que yo no, pues no muriera, ¿no? Entonces, Atravesaras la experiencia, pero sin sin fallecer, irme. Sí, sin irte. correcto. Y Sí, sí, sí. cuando tú oyes esa voz, tú ya las oías antes, solo que igual de otra manera, ¿no? Más Sí, espaciadas o no tan interesantes o tan importantes. El mensaje, de, digo, era diferente. sí, de pronto no era algo como tan contundente, como tan claro. Es que no había lugar a dudas porque tú puedes sentir que te habla la conciencia o algo, pero es que ese día a mí me decían muy claramente, bájate, cámbiate de puesto. Era algo muy, muy, muy fuerte. Ya ahora cuando a mí me hablan, me dicen cosas, pues es que ya es algo, o sea, me dicen hasta recetas. Yo estoy ahí, a mí me gusta cocinar y entonces me dicen, oye, haz tal cosa y me lo muestran y entonces después yo lo hago y me dicen mis amigos o mi familia, oye, ¿tú dónde sacaste esa receta? No, estaba en tal sitio y me lo dijeron. Me pasan muchas cosas, es muy simpático, me pasan esas cosas y ahora que me he dado cuenta que no lo tiene todo el mundo, pues bueno, lo valoro más. Bueno, ya no lo veo como tan normal, ¿no? Sino como un privilegio. Bueno, no sé si todas las personas realmente lo sientan o no. Bueno, muchos de vosotros venís con nuevas capacidades, ¿no? De precognición, intuitivas, de ver, tener una visión mucho más profunda, mucho más certera de las cosas. Me imagino que esa capacidad de escuchar y de que te digan o te dirijan, ¿ha habido alguna anécdota que haya sido importante, que haya sido tan taxativa como la del accidente y que te haya ayudado? Eh, sí, o sea, muchas veces eh, me avisan de ciertas cosas y yo ya hago caso. O sea, yo pienso que realmente se despierta una sensibilidad. Yo pienso que nosotros tenemos una percepción más grande que las personas, no solamente para cuando pueda haber peligro o algo, sino de pronto también percibimos cuando una persona puede estar triste o cuando ves que puedes, muchas veces me dicen que yo soy como un canal, como un ángel, porque le escribo o le digo algo a alguna persona que necesitaba escuchar eso. O sea, muchas veces nosotros somos como el instrumento para transmitir un mensaje. Entonces yo creo que esa percepción se despierta en nosotros. Yo pienso que somos más sensibles. Yo pienso que podemos ver cosas que las otras personas no ven. Somos más empáticos, más sensibles. Y con una conciencia más amplificada, Indudablemente, indudablemente. indudablemente. Sí, sí, Marco, sí. cuando piensas en la experiencia en sí, las ambulancias, ese silencio que me ha llamado mucho la atención, ¿pensaste después que ese silencio que de repente escuchaste era que estabas ya fuera del cuerpo? ¿Llegaste a darte cuenta de eso? No, no, en ese momento acababa de pasar el accidente y yo tenía mucho dolor. No, yo pienso que ahí todavía estaba en el cuerpo. Yo realmente cuando me voy es porque ya tengo una pérdida de sangre bastante importante y porque había acumulado muchísimo dolor.
yo pienso que en ese momento, cuando estoy en el autobús y veo que todo se queda en silencio, acababa de ocurrir y todavía estaba como, creo que Sí. estaba ahí todavía muy aferrado a mi cuerpo. Ujú. ¿Piensas que igual sería conveniente tener un espacio a, a todas las personas que transitan una experiencia como esta tan importante, tan vívida, ¿no? Tan especial? Un espacio, un entorno confortable donde uno pudiera compartir de una manera positiva esa experiencia, poderlo contar eh, de una manera tranquila, sin sentirse y sin sentir que puedan ser juzgados, que puedan pensar de ellos o no pensar, ¿no? ¿Qué tipo de entorno o ámbito profesional crees que sería el adecuado para esta, esta situación, ¿no? ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? Bueno, yo pienso que el entorno es, yo he tenido la oportunidad de, en los últimos años hacer muchos cursos de crecimiento personal y rodearme de personas muy bonitas, de personas muy valiosas, que cuando tú estás con ese entorno te puedes abrir mucho y contar esa experiencia de si estás realmente rodeado de personas. Yo pienso que uno se vuelve un poco selectivo con las personas que se rodea y cuando tú estás con un entorno de amor, de personas valiosas, es muy fácil contar esto. Además que es muy enriquecedor. Entonces, porque sabes que lo que vas a transmitirle a las personas que seguramente no han tenido la fortuna de vivir esta experiencia, de cierta manera puede ocasionarles algún despertar o algún sentimiento especial. Entonces, yo pienso que si es un entorno así de personas valiosas, bueno, yo igual en este momento creo que puedo compartir mi experiencia en cualquier instante o en cualquier momento, si eso puede generar algo positivo a las personas que lo escuchan. Seguramente hace años fui muy reservado. Creo que actualmente no tengo ningún inconveniente de contarlo donde sea y como sea, si a alguien le sirve. Marco, el libro que has escrito, dinos el título para que las personas que quieran. Se llama Don Positivo. Toda dificultad es una oportunidad. Muy bien, muy bonito, un título muy interesante. Marco, Es un libro. ha sido un placer tenerte con nosotros, estar abierto a contarnos tu experiencia, que, que sin lugar a dudas es una experiencia intensa, profunda y que te ha llevado a hacer grandes cambios en tu vida. Y, y como tú bien dices, es como una riqueza, ¿verdad? Una riqueza que te va ayudando día a día, ¿no? Es muy interesante poder comentar que la muerte es simplemente un tránsito, que la vida sigue existiendo al otro lado y que estamos preparados, absolutamente preparados para cuando llega el momento irnos. Me gustaría que hicieras un apunte a esto. ¿Crees realmente que cuando llega el momento estamos preparados? Sí, sí, yo creo que sí. Lo que te decía, todas las personas, estoy casi seguro que saben cuándo se van a morir. Y lo digo porque mi padre antes de morir, mi padre murió muy joven, de 62 años, y él estaba en un velorio de un familiar y dijo, qué pesar que se están acabando los Montero y los próximos que sigue, el próximo que sigue soy yo. Y al mes exacto se murió. Yo creo que todos sí sabemos cuándo nos vamos a morir. Marco, muchas gracias. Te agradezco muchísimo tu presencia y tu colaboración con este proyecto científico que vamos poco a poco ganando espacio, ganando personas y ganando difusión. Te agradezco mucho de corazón y te mando un abrazo muy fuerte, muy grande. Ana, muchísimas gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por tu amor, por tu energía,
por permitirme compartir esta experiencia. Gracias. A ti.